escuchan bien? Buenas tardes a todos. Les voy a presentar a la doctora Belkis Maleto. Belkis dirige, ¿me escuchan? Belkis dirige el grupo de vacunas en el Departamento de Bioquímica Clínica de CONICET, que depende también de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora empezamos. Bueno, Belki, yo ya te presenté mientras estábamos tratando de que vos te conectes. Ya dije que tu grupo de investigación básicamente trabaja en vacunas, así que bueno, sos la persona indicada que podemos tener para este vivo. Vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Qué te parece, Belkis? Bueno, como no, Caro, ¿Sí? muchas gracias por la invitación, a vos, al Grupo Informal, y Bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo y muy buenas tardes a todos y todas. bueno. Bueno, primero, una de las preguntas que surgió es cuántas vacunas están disponibles en el mundo en relación a qué tipos y países y si se están produciendo o no. Bueno, proyectos hay más de 200 que usan distintas plataformas, pero básicamente las que se están usando en este momento son las vacunas de RNA, Pfizer y Moderna, las vacunas a vector viral que usan el adenovirus, y acá tenemos la vacuna Sputnik, la de Oxford y AstraZeneca, la de Johnson y Johnson, y creo que alguna más. Y luego las vacunas que usan la plataforma a microorganismo muerto inactivado, que esta en general son las vacunas de origen chino, como Ujú. Sinopharm y Sinovac. Después Perfecto. hay otras vacunas que aún no han sido aprobado su uso, que usan también otras plataformas y otras variantes, como por ejemplo la vía de inoculación. Bien. Perfecto, Belkis. Otra de las preguntas que dice, bueno, que creo que ya la respondiste, porque qué tipos de vacunas para COVID hay en la actualidad, ya respondiste en la primera, porque ya dijiste las distintas plataformas que hay. Y después dice, respecto a a la vacuna Sputnik V o 5, dice, se dice que no sabemos los componentes que tiene. ¿Es así? ¿Es posible tener acceso a los componentes de la vacuna? No es así. Se conocen perfectamente cuáles son los componentes. En la publicación de los resultados de fase 3 en la revista Lancet está perfectamente detallado los componentes, tanto de los componentes de la dosis 1 como de la dosis 2. Básicamente está muy bien detallado los adenovirus que utilizan y todos los componentes que forman parte de los excipientes. Perfecto, perfecto. Después nos vas a explicar un poquito cuáles son estos componentes. Alguien del público nos comenta, dice que presentó efectos adversos con la primera dosis de la Sputnik y no con la segunda. Y pregunta, ¿esto puede deberse a la diferencia en estos componentes? En general, esa situación es un poco rara, porque lo que está informado en la publicación de Lancet, en general los voluntarios que formaron parte de la fase 3 tenían más reacciones adversas luego de la segunda dosis, más que en la primera. Pero bueno, no todos somos iguales, cada persona es un cuerpo distinto, pero eso no es para nada preocupante. Bien, bien, bien. Dice, ¿cuál es tu opinión, Belkis, acerca del diseño y la calidad de la vacuna Sputnik? Bueno, yo creo que el diseño ha sido muy inteligente. Sputnik, a igual que otras vacunas para COVID, usa como plataforma un adenovirus. Y los adenovirus son virus muy conocidos, muy antiguos,
con los cuales nosotros normalmente nos estamos infectando y son los virus que producen el resfriado común. Entonces, en ese sentido, nos da mucha seguridad. Y, digamos, la gran inteligencia de la estrategia de Sputnik es que para la primera dosis usa un adenovirus que se llama adenovirus 26 y para la segunda dosis usa otro adenovirus que es el adenovirus 5. Y eso le da la posibilidad a la vacuna de desarrollar una respuesta inmune en la persona vacunada más sólida, más fuerte. Perfecto. Bien, bien, bien. Y bueno, y ahí se dice, ¿cuál sería la ventaja, que creo que lo acabas de responder, de utilizar dos adenovirus diferentes durante el proceso de vacunación? Sería Bien, básicamente por lo que acabas de decir, ¿no? claro, ahora es lo que acabo de decir, da la posibilidad de dar una mejor respuesta inmune. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? Bueno, como ya dijimos recién, los adenovirus circulan normalmente y nosotros podemos tener una inmunidad preexistente o previa por algún contacto reciente que hemos tenido del adenovirus y de esa manera podríamos neutralizar de alguna manera el efecto de la vacuna. Entonces, colocando dos adenovirus distintos, es muy poco probable que nosotros podamos neutralizar los dos adenovirus. Además, al tener en la segunda dosis un adenovirus distinto, la respuesta de la primera dosis nunca va a neutralizar la segunda dosis. Y creo que eso es lo que quizás pasa con otras vacunas donde se usan estos adenovirus, pero se usa para la primera y la segunda dosis el mismo adenovirus. Bien, Entonces, quizás la segunda dosis no tiene tanto efecto como debería tener. perfecto, perfecto. Bueno, acá otra pregunta es, ¿cómo nos protegen las vacunas para COVID? ¿De qué forma nos protegen? Bueno, lo que se sabe es que todas estas vacunas desarrollan las dos ramas de la respuesta inmune, los anticuerpos neutralizantes y la respuesta inmune celular, las células TCD4, las células TCD8. Lo que no se sabe con exactitud, cuál es el correlato inmune de protección, es decir, exactamente cuál es la respuesta que nos va a proteger. Esto sí se sabe en los animales de experimentación, donde se desarrollaron las fases preclínicas, y allí se estableció que el correlato de protección son eso es lo que ocurre en los Para animales. ver que se corta un poquito. ¿Qué dijiste de los animales? ¿Cuál fue el Que, correlato? ¿Qué claro, justo se cortó? que en los, bueno, que en los animales de experimentación que se utilizaron en las fases preclínicas, se pudo establecer que el correlato de protección son niveles altos de anticuerpos neutralizantes. ¿Mm? Perfecto, Quizás eso sea lo mismo que vaya a ocurrir en el humano, pero al momento no tenemos esos datos. perfecto, perfecto. Otra pregunta dice, ¿puede contagiar una persona vacunada? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante y que, bueno, voy a tratar de explicarla y si no se entiende, te pido, Caro, que Sí, me lo vuelvas a preguntar. Al momento, lo que se sabe es que las vacunas nos protegen de la enfermedad, o sea, de los síntomas. ¿Mm? Y entonces logran que una persona que se infectó tenga menos cantidad de síntomas y que haga un COVID más leve. ¿Mm? Todas las vacunas están protegiendo el 100% de los COVID mortales, ¿Mm? O sea, de los bien, COVID graves. Pero al momento no sabemos todavía si nos va a proteger de la infección. ¿Mm? bien, Entonces, si no sabemos si nos protege de la infección, quiere decir que tenemos que seguir usando los barbijos, mantener el distanciamiento y el lavado de manos, por más que estemos vacunados, digamos. por más que estemos vacunados. ¿Mm?
¿Se Bien, entendió, bien. Caro? O sea, Porque por ahí... sí, sería lo que pasa generalmente con la vacuna de la gripe, que uno se pone la vacuna de la gripe para no enfermarse tan fuerte, digamos. O sea, como, es exacto lo que vos acabas de decir, o sea, es lo ¿Mm? que pasa con la vacuna de la gripe, exacto. Bien, perfecto. Entonces, por más Caro, que estés disculpa, vacunado, ya sabes que quizás, sí, quizás dentro de un tiempo podamos saber si nos va a proteger, si estas vacunas nos protegen de la infección. Yo no digo que no nos protegen, simplemente que no lo sabemos en este bien. momento. Bueno, entonces, si estás vacunado, seguí usando barbijo, seguí manteniendo la distancia social, etcétera, ¿sí? Exacto. Bien, dice, ¿cuánto tiempo dura, otra pregunta, la protección con estas vacunas? Mm, Y eso no se sabe todavía. No Lo se que, sabe. lo que me están preguntando es si las vacunas nos dan memoria ¿Mm? y si nos darían memoria, quizás no deberíamos realizar un refuerzo, por ejemplo, el año que viene. Pero eso no lo sabemos porque, bueno, el tiempo que ha transcurrido en el uso de las vacunas es corto. Bien. Otra pregunta que nos hacen es, dice, ¿serviría testear los anticuerpos en la población ya vacunada? Bueno, eso se está haciendo en Argentina y por ahora se está haciendo por interés personal, es decir, me vacuno y quiero saber si reaccioné o no reaccioné. También se está haciendo por interés académico. Hay un grupo muy grande de científicos en Buenos Aires que lo están haciendo. Ujú. Lo importante es que digamos, que se dosen esos anticuerpos, porque lo que se está haciendo es dosar anticuerpos. Se tienen que dosar con kits que detecten anticuerpos contra la proteína S. ¿M? Bien. Y no con estos kits serológicos rápidos. Y Ujú. si se puede, también se tienen que titular para ver cuál es el nivel de anticuerpos. Bien. Ahora, esto, si yo me vacuno, me puedo hacer un dosaje de anticuerpos titulados. Esto no es un pasaporte de que está todo bien, no es un pasaporte de sanidad, porque de nuevo no se conoce cuál es el correlato de protección. ¿Mm? Bien. O sea, Bien. yo no sé si teniendo un título determinado, medido por un ELISA, estoy protegido o no. Bien. Bueno, hay otra pregunta que ya básicamente la contestaste porque preguntan si una persona que se vacunó puede o no contraer el virus y cuáles serían las ventajas de la vacunación y yo creo que ya lo explicaste, una persona que se vacunó quizás pueda llegar a contraer el virus, pero no llegar a una enfermedad grave o a la muerte, ¿sí? Entonces vamos a Así pasar es. a la otra parte y dice, ¿cuán seguras son las vacunas que existen hoy en día contra COVID-19? Bueno, si uno analiza las plataformas, sobre todo las plataformas de adenovirus, son plataformas que hace mucho tiempo que se vienen usando, por ejemplo, para ébola, para MERS. O sea que en ese sentido serían bastante seguras. Pero es cierto que al momento solo se han analizado los efectos adversos a tiempo corto, que son los que se han informado cuando se informaron todos los datos de los interinos de la fase 3. Es cierto que no se han analizado aún si existe algún efecto adverso a tiempo largo y eso me refiero a 2 a 3 años. En general, las vacunas no suelen tener efectos adversos a tiempo largos, pero ha ocurrido, como ocurre con todos los medicamentos, y muchas veces esos efectos saltan cuando ya se está en fase 4, es decir, cuando se están usando en una gran población. Por ejemplo, el problema de la alergia severa que apareció sobre todo con la vacuna de Pfizer y de Moderna, o sea, con las vacunas de RNA, no se había detectado en las fases clínicas, por más que se usaron mucha cantidad de voluntarios.
y se detectó cuando se empezó a usar en forma masiva en el grueso de la población. Ujú, bien. Y estaba relacionado con un componente de la vacuna, ¿no? Es Con el así, gel. Bien. con el polietilenglicol y Licor. con el polisorbato, que son parte de los excipientes de la vacuna. Bien, bien. Dice, ¿qué efectos adversos pueden causar estas vacunas? Y a la vez hay una pregunta del público que dice, ¿qué efectos puede causar la vacuna Sputnik en pacientes reumáticos con tratamiento biológico? Que yo lo que creería sería un paciente con artritis reumatoidea que está siendo tratado con un anti-TNF o algo así, no sé. Sí, bueno, entonces, aprovechando esta pregunta, voy a hacer un comentario. Cuando se comenzó a vacunar acá en Argentina, allá por diciembre, estaba contraindicado vacunar a las embarazadas, a los lactantes, a las personas con autoinmunidad, con o sin tratamiento, que sería este caso, o a los inmunosuprimidos. Es, es decir, no se podía. Esto ha cambiado la semana pasada con un memo que ha publicado el Ministerio de Salud, y ese memo dice que toda persona que está o que forma parte del grupo objetivo de la vacunación y que está en alguna de esas situaciones, ahora sí, dos cosas muy Belkis Belkis se acaba de cortar. Belkis, Belkis se acaba de cortar. Sí, se está como cortando. A ver, ahí te Yo te escucho escucho bien. perfecto, Ahí te te escucho, escucho pero perfecto. a mí se me corta y va a quedar grabado desde acá. Entonces, ¿podés volver a repetir que Bueno, apareció eso bueno, de que dijeron del del memo. ministerio? Sí, Bueno, entonces, cuando se inicia la vacunación en Argentina en diciembre, no las personas que estaban embarazadas, que eran lactantes, que tenían autoinmunidad, que estaban en un estado de inmunosupresión, no se podían vacunar. La semana pasada salió un memo de el Ministerio de Salud donde dice que todas esas personas que están dentro del grupo objetivo de vacunación sí se pueden vacunar, pero hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. En primer lugar, poner en la balanza cuál es el riesgo que yo tengo de contagio del virus versus el uso de una vacuna que no se probó prácticamente en estos grupos. Por ejemplo, si yo soy trabajo en un hospital, estoy en una terapia y tengo mucha exposición al virus y estoy embarazada, quizás conviene, si lo deseo, vacunarme. Pero si soy docente y me toca trabajar en mi casa y estoy embarazada, quizás priorizo la no vacunación. Y la otra cosa que es muy, muy importante es que hay que consultar el médico de cabecera, porque el médico que nos sigue sabe muy bien cuál es el estado de salud nuestro, sabe muy bien cuáles son los problemas. Y una recomendación especial, sobre todo para los inmunosuprimidos, consultar con los infectólogos, bien. porque ellos manejan muy bien todo lo que es vacunación en estas situaciones especiales. Porque los inmunosuprimidos es un grupo muy amplio de personas, muy diversos, que se pueden encontrar en distintas situaciones. Bien. Y con respecto a las personas que tienen enfermedades autoinmunes activas, ¿vos les recomendarías? Es exactamente la misma recomendación que lo que yo digo es lo que dice el memo del Ministerio de Bien. Salud. Tiene que poner en la balanza cuál es si es el riesgo de contagiarse a usar una vacuna que no está aprobada y además consultar con el médico. Y algo también que,
que hay que tener en cuenta que esto hay que estar muy atento porque va cambiando día a día y además es probable que lleguen a la Argentina, por lo que uno ve en los periódicos, vacunas que son a microorganismo muerto, como es la vacuna de Sinopharm. Y quizás esa vacuna probablemente sea más adecuada para este tipo de personas. Pero en este momento, toda persona que está en el grupo objetivo de vacuna y que está en estas condiciones, puede vacunarse si lo desea, siempre y cuando consulte a su médico y ponga en la balanza las dos cosas. Perfecto. Otra cosa que preguntan, ya que estamos con la Sputnik, es, o sea, como el adenovirus los adenovirus que se utilizan en la primera y en la segunda dosis de la Sputnik, ¿son atenuados o son virus vivos? Virus vivos. Bueno, virus Bueno, vivos, medio, no se sabe si los virus son vivos o no, parezco la Susana Jiménez. están vivos. Bueno, es una categoría, digamos, nueva, es una plataforma nueva. El virus Ok, está vivo, ok, el ok, virus está vivo, pero ojo, no es el virus vivo que uno piensa en la vacuna de virus vivo como la Sabin, bien, porque es un virus que no replica. ¿Mm? perfecto, O bien, sea, no bien, sé, si se introducen 10 partes, porque la vacuna tiene una cantidad de partículas de virus, bien, si esas cantidades de partículas se introducen en el ser humano y esas vacunas, esas, digamos, partículas mantienen el mismo número, no se multiplican, no se bien, replican. O sea que perfecto. uno puede considerar a esa vacuna como una vacuna lo más parecida a un microorganismo muerto. ¿Mm? Ok, No bien, es una vacuna viva atenuada. ok. Pero el adenovirus está vivo, pero no puede Sí, replicarse, porque exacto, genéticamente está modificado para no replicarse. exacto. Bien, perfecto. Bueno, contestada esa pregunta. Otra que me preguntan acá es, dice, ¿la vacuna de Oxford sirve para la variante sudafricana? Dice que se suspendió la vacunación en Sudáfrica con la vacuna de Oxford. Sí, Una es una pregunta pregunta muy útil. interesante. Es la pregunta del momento. Ujú, Es cierto que se suspendió la vacunación de forma temporal, ¿no es cierto?, en Sudáfrica. Bueno, ujú. eh, hasta hace muy poco tiempo nosotros decíamos de que no había que preocuparse por las variantes que iban surgiendo del virus. Ujú, Ahora ya es un poco distinto, no hay que aterrorizarse, pero uno ya comienza a preocuparse. Y el problema, en realidad, no es la cepa de Sudáfrica o la cepa de inglesa o la cepa brasilera, sino es la mutante que tienen estas cepas. En el caso de la cepa o de la variante de Sudáfrica y en la de Manaus, tiene una mutante que es digamos, una mutante es un cambio en su código de RNA que aparentemente o sea, hace que el virus pueda evadir de la respuesta de anticuerpos. ok, Entonces, probablemente todas las vacunas que están dando vuelta, quizás tengan menos efecto con esta cepa que es la cepa sudafricana. Pero esa mutante que apareció en la cepa sudafricana y en la cepa de Manaus, que es una mutante que ayuda a evadir la respuesta inmune, parece que ya también está apareciendo en la cepa británica. O sea, en realidad entonces lo que hay que mirar un poco es la mutante que aparece, el cambio que ocurre y no tanto el nombre de la cepa. Pero de todos perfecto. modos, no hay que alarmarse porque hay que esperar. Bien. Otra pregunta que nos pareció muy interesante a todos los de informar, los del grupo, dice, los futuros refuerzos, en caso de que sean necesarios, ¿deberían ser con la misma vacuna recibida? Hoy la respuesta es no,
Pero esto, ¿por qué? Porque las vacunas no son intercambiables, o sea, no se hicieron ensayos clínicos donde se mezclaron las distintas vacunas. Pero yo creo que esto va a cambiar. De hecho, en este momento en Rusia ya hay un estudio clínico donde se combina una dosis de la Sputnik con una dosis de la Oxford. ¿Mm? Ujú. O sea, hoy no, pero quizás en el futuro se pueden llegar a combinar. Perfecto, perfecto. Otra pregunta dice, si recién están los resultados intermedios de fase 3, ¿por qué ya se le aplica al ciudadano común? ¿Qué riesgos se asumen al vacunarnos con vacunas en fase 3? Bueno, porque estamos en una pandemia. Y Ok, en una pandemia, que es lo mismo que pasó en el 2009 con influenza y también con ébola, pesa más los daños que pueda, digamos, ocasionar el virus que los posibles efectos adversos de la vacuna. Que, como ya hemos hablado anteriormente, efectos adversos a tiempos cortos existen, pero son aceptables y son más o menos parecidos entre todas las vacunas. Efectos adversos a tiempos muy, muy largos, es cierto, aún no los conocemos. bien. Y otra cosa que preguntan es, dice, ¿cuántas vacunas o cuáles vacunas están aprobadas al día de la fecha en Argentina? ¿Todas ellas se van a aplicar acá? Bueno, Sputnik V, eh, que se está usando, la vacuna de Pfizer también está aprobada, por ahora no se sabe si la vamos a tener o no. Después también está aprobada la de Oxford AstraZeneca y una versión de Oxford AstraZeneca que está producida en India y que justamente hoy han llegado las primeras dosis. O sea, en este momento, mañana, se va a comenzar a utilizar esta vacuna que es la de Oxford AstraZeneca, porque Oxford AstraZeneca transfiere la tecnología a India. Entonces, Perfecto, esta vacuna que llega de India es la de Oxford AstraZeneca, es igual, más las Sputnik V. ok, bien. Eh, Acá preguntan, que ya más o menos ya lo hablaste, pero si una persona es alérgica, ¿qué vacuna debe ponerse? Y bueno, si está acá, la única que se debe poner es la Sputnik, ¿no? No, y O también la tiene que AstraZeneca, consultar, bueno, también tiene, o sea, también tiene que consultar con su con su médico médico. si es alergista mejor, porque uno dice alergia en forma muy general. Quizá las alergias a alimentos no tienen absolutamente nada que ver con la alergia a este excipiente que es el polietilenglicol, que es el problema que tiene las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna. Eh, Bien, tiene que consultar con un alergista. perfecto, perfecto. Eh, otra pregunta que surge del público es sobre la vuelta a las clases. Dice, nos consultan si está autorizada la universidad a regresar a la presencialidad, ya que sos docente de la UNC. Uy, bueno, esa es en realidad, es una pregunta bastante difícil de contestar. Las autorizaciones se van dando en forma parcial y luego de ir presentando los diferentes protocolos para las diferentes actividades. Por ejemplo, que es lo que más conozco, en ciencias químicas, durante el mes de febrero se desarrollaron las actividades presenciales de 4 materias ¿No? que corresponden a los trabajos prácticos del 2020, ¿m? De alumnos de los primeros años. Esto se logró luego de un trabajo muy exhaustivo donde se armaron muchísimos protocolos y donde esos protocolos se sometieron
a la universidad, al COE y finalmente fueron autorizados. ¿M? Pero, digamos, la presencialidad al 100%, al menos hasta junio, julio, eso no va a ocurrir. Quizás en ciertos tramos, en ciertas actividades, pero todo con un protocolo previamente aprobado por la universidad y por el COE. Perfecto, perfecto. Acá preguntan algo, dice, ¿cuál es el riesgo de que solo me coloque una dosis de la vacuna? Supongo que se referirá a la Sputnik, ¿no? Sí, y bueno, para cualquiera. En realidad, estas vacunas se hicieron ensayos clínicos donde se colocaron las dos dosis. Entonces, el riesgo es que la inmunidad que desarrolla esa persona sea una inmunidad parcial, digamos, no sea una inmunidad, una respuesta inmune completa. Bien, bien, perfecto. Acá otra cosa que preguntan es, dice, ¿qué diferencias y semejanzas hay entre las vacunas que están disponibles en Argentina? O sea, las que Bueno, están vamos, autorizadas, sería, digamos. bueno, vamos a analizar, por ejemplo, o sea, Pfizer está autorizada, pero no se usa. Es una plataforma de RNA. Bien. Sputnik V y Oxford Pero, AstraZeneca usan la perdón, misma RNA que digamos que codifica para qué? para la proteína S Del virus. Ok, del perfecto. virus. RNA que codifica para la proteína S del virus. Bien. Sputnik V, o sea que yo lo que voy a desarrollar con Pfizer es una respuesta inmune de anticuerpos y de células específica para la proteína S. Bien. Sputnik V y Oxford AstraZeneca usan la misma plataforma, que es el adenovirus, Ujú. que tiene incorporado un pedacito de la proteína S. Entonces, también con estas vacunas voy a desarrollar respuesta inmune, o sea, anticuerpo y respuesta celular contra la proteína S. La Ujú. diferencia entre Sputnik V y Oxford AstraZeneca es que Sputnik V usa dos adenovirus y estos distintos y son adenovirus que infectan normalmente el humano. En cambio, Oxford AstraZeneca usa un adenovirus que infecta chimpancé y además usa el mismo en la primera y en la segunda dosis. Bien. Otra pregunta que hacen acá dice, con respecto a la distribución de las vacunas, o sea, básicamente con respecto a la temperatura de almacenamiento, ¿cuál es la menos complicada para transportar? Y la de Oxford AstraZeneca, porque Ok, se transporta a 5 o 6 grados, o sea, a ok, temperatura de heladera, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Un poco más ok, compleja es Sputnik V, que es a -20. ¿Mm? ok. Lo Pero interesante es que en los últimos pero 20 sería freezer freezer, es como el freezer que tenemos en las en la heladeras de casa. nuestras casas. Lo Ujú. interesante de Sputnik V, que al principio cuando se la empezó a utilizar, se le podía, o sea, había que descongelarla y tenerla solamente sin media, no se podía dejar más de media hora descongelada. Eso después se amplió un poco y ya se puede dejar más de 2 horas, o sea, sigue siendo, 2 horas mejor dicho, o sea, sigue Sí, siendo útil en ese periodo de 2 horas. Y la bien. más complicada es la de Pfizer, porque esa necesita una -70. Y Ujú. -70 son unos freezers especiales que, bueno, por ejemplo, están en los institutos de investigación, en ciencias químicas también hay, pero son freezers que son caros, difíciles de mantener y que, bueno, no son muy numerosos los que hay en Córdoba. Ujú, ujú. Belki, con respecto a la liofilización de la Sputnik, la liofilización Ujú. para todos es cuando uno tiene, por ejemplo, una inyección en polvo y la diluye en PBS y así se mantiene. ¿Eso va a llegar a la Argentina o no?
no lo sé. Esa es una versión de la Sputnik V que la están desarrollando en Rusia y por lo que escuché es una versión bastante más cara. Y bueno, Rusia como es un país tan grande, bueno, nosotros también somos un país grande, necesitan algo un poco más práctico que la Sputnik de -20. Pero no lo sé si eso va a llegar o no a Argentina, no, la Bueno, verdad que no bueno. lo sé. Bueno, Belkis, vamos a ir cerrando, así que si vos querés decir algo o agregar algo a todo lo que te preguntamos, sos más que bienvenida. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta entrevista y bueno, si querés vos cerrar el vivo como vos quieras. Bueno, perdón nuevamente por todos los problemas técnicos, por mi inexperiencia en este tipo de vivo. Bueno, lo que deberíamos hacer es lograr una inmunidad de rebaño, que ya sabemos que no se logra con la infección, sino que se logra con una vacunación, y para eso tiene que estar vacunada el 70% de las personas. Entonces, mientras tengamos dosis y mientras tengamos la posibilidad de vacunarnos, lo ideal sería que nos vacunemos, pero mientras tanto, seguir con todas las medidas que ya conocemos. Bueno, muchísimas gracias, Belkis, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno, esperemos que sigan a informar y que bueno, que crean, que confíen en nosotros, que chequeamos información, tenemos buenísimos invitados y bueno, muchísimas gracias, Belkis, y muchas gracias a todos. Tengan ustedes muy Saludos, buenas tardes. Chao, hasta luego. buenas tardes, chao, chao.